Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Derivada Política. Un poco lo que nos va a estar llevando esta mesa de temas va a ser un poco la coyuntura de cara a las PASO que se nos vienen el próximo 11 de agosto en la República Argentina, donde estaremos eligiendo, donde será más que nada una encuesta de no solo de opinión, sino de votantes, abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a ver afectadas un poco las dinámicas de cómo se van a transmitir el recuento de los votos que vamos a estar, que en realidad no lo vemos, pero que en definitiva va a haber un cambio en lo que significa la retransmisión y la transmisión de los votos de la urna hacia el correo nacional. Y de eso vamos a estar hablando un poco del ingreso al país de una empresa llamada, seguramente la han escuchado en esta semana, Smartmatic. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros de mesa, al señor Ignacio de Pablo a mi derecha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tommy, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. La señorita Rosario Radaeli, recién llegada de Miami. Hola, ¿cómo andan todos? Y nada, ansiosa por tocar este tema, porque si bien está en la agenda y si bien como nos tocó ver en estos días que estuvimos como recabando un poco de información, no termina igual de explotar, ¿no? Así que bueno, nada, va a ser interesante. Y la señorita Pamela Méndez, ¿cómo le va? Al final, Totalmente. ¿Cómo andan? Bueno, un poco Rolo lo marca correctamente. Es un tema que es de mucha coyuntura, porque además brota en un momento que por ahí hay mucha efervescencia, dentro de la poca efervescencia que hay, para mí, en mi opinión, de las elecciones en sí. Pero en definitiva es un cambio. Vamos a estar un poco bajando las aguas para el que nos está escuchando y el que recién se desayuna con esta noticia. No es que cambiamos de un sistema de voto manual a un electrónico, es solamente un cambio en lo que es la mitad, ¿no? Entre que yo voto y el correo argentino, el correo nacional, recibe esos telegramas de voto. Sí, lo que cambia esencialmente en estas elecciones es la forma de transmitir los telegramas desde los centros de votación. Lo que antes, hasta 2017, se hizo a través de un fax. Sí. Primero fue el telégrafo, por eso ahí viene la palabra telegrama, que obviamente ya no se usa eso. Y a partir de 2017 empiezan a transmitirse de manera electrónica, de manera digital. Sí. Un poco marcando una especie de línea de tiempo que bien dice Nachito. Hablamos de que hasta 2017 que se usaban los famosos telegramas que si uno va a la página, creo que es resultados.gov.ar, encuentra, ¿no? Puede ver en su mesa cómo le ha ido a cada candidato y evidentemente, digamos, si yo por ejemplo voté en blanco o impugné un voto, puedo ver la cantidad de gente que también votó en blanco y demás cuestiones, más especificidades. También lo que va a estar bueno del episodio de hoy sería desdramatizar un poco el fraude o qué es lo que podría hacer Smartmatic, porque hay mucha gente que está como alterada denunciando posibles casos de fraude y bueno, también tendríamos que ver cuáles son las irregularidades de Smartmatic y que el tema del conteo de votos es un poco más complejo que la utilización de solamente un software. Claro, perdón, Ros. Sí, agregar un toque que me parece también que lo complejo de esto es que lo digital siempre deja un rastro, ¿no? Sí. Entonces también ahí está la complicación y por eso la tecnología como que todavía en las votaciones no se puede meter tanto porque, bueno, no sería tan secreto como se supone que debe ser el voto. Claro. Sí, siguiendo con un poco, esta cronología de hechos, es importante destacar, digamos, cómo se daba hasta ahora, que un poco lo veníamos detallando, pero en definitiva hablamos de que todo era de alguna manera más físico, ¿no? Claro. Uno como presidente de mesa recibe, ¿no? en la urna todos esos votos y eso yo lo cargo a un telegrama aclarando quiénes votaron, el número de mesa, el número de orden. Eso se lleva a un telegrama que hasta hace muy poco, como decíamos, se mandaba en fax. A partir de 2017 esto se hace de manera por medio de escáner y de esa manera llega a 2 centros de cómputos, uno ubicado en Barracas y otro ubicado en Monte Grande. Ahí es donde se hace verdaderamente el recuento, donde eso se llama el recuento provisorio. Claro, muchas veces el escrutinio provisorio. Exactamente. Claro, lo que hay que destacar, como decíamos, es que no se toca el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo sigue igual, y lo que sí se toca es el provisorio, porque
se intenta cargar los datos más rápido, sobre todo por una exigencia mediática, ¿no? De tener los datos claro, obvio, ya. Y... Bueno, la gente también exige eso, hay que decirlo. Se vio como también mucho en las últimas elecciones esta necesidad de tener información constante porque cada vez requerimos información más rápido. Entonces, bueno, también busca como, por un lado la política darle una respuesta a eso, pero a la vez entendiendo que puede llegar a ser contraproducente. Sí, de hecho, la idea que tiene no solamente la justicia electoral, sino también un poco el gobierno y digamos toda esta digamos avanzada de la digitalización, que en realidad, lo volvemos a reiterar, es un cambio de procedimiento a la hora de cargar los datos. Pero la idea es tener para las 9 de la noche, máximo 10, el 90, por lo menos el 90% de las mesas escrutadas. Una cosita, el escrutinio provisorio depende del Poder Ejecutivo y el definitivo del Poder Judicial. Por eso ¿Qué es lo que cambia? Sí, ¿qué es lo que cambia entre el provisorio y el definitivo? Es que el definitivo tiene el aval de los diferentes jueces electorales del país, ¿no? Se vuelven a contar los votos de la provisoria, digamos, se vuelven a contar los votos de nuevo, todos los telegramas, hasta que viene un juez y dice, bueno, se avala este recuento. Claro, se hace 2 días después del provisorio. Si en esos 2 días no hay ninguna denuncia o no hay una denuncia de una irregularidad o queja o lo que sea de alguno de los partidos, ahí se hace el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral, o sea, del Poder Judicial. Exactamente. Arrancamos con Smartmatic. Decime qué es Smartmatic, querida Rosario. Bueno, es una empresa que nació entre el 2000 y el 2004 a partir, en Venezuela, es venezolana, a partir de un préstamo que recibe de $200.000. ¿De quién lo recibe? Lo recibe de Hugo Chávez Frías, ¿no? O sea, y ahí comienza como una relación muy intrínseca entre, digamos, estuvo desde el 2004 hasta el 2017 siendo la responsable, ¿no?, de llevar a cabo las elecciones en Venezuela. Luego hablaremos qué sucedió, pero bueno, se jactaba de ser un... inviolable. Claro, se jactaba incluso de con veedores internacionales, Sí, con sí. Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, un montón de veedores internacionales, como dijimos, que habían dicho que las elecciones en Venezuela eran limpias, etcétera. Tiene oficinas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Barbados, en Brasil, en Venezuela misma, en Panamá, en Reino Unido, en Países Bajos, en Filipinas y en Taiwán. Igualmente en Venezuela lo que hace la empresa Smartmatic es el voto electrónico directamente. Claro. Cosa con la que se intentó avanzar acá por este tema también, de que todo fuera más rápido y demás. Claro. Y el sistema de voto electrónico está comprobado que tiene falencias y es violable. De hecho, un programador que se llama Joaquín Sorianelo logró vulnerar el sistema para avisar que el sistema tenía falencias, que actualmente se usa en las elecciones de la capital federal. Y bueno, tuvo una causa judicial por ese tema porque lo consideraban un hacker, ¿no? Totalmente. Después fue sobreseído. Sí, pero bueno, hablamos de la principal función que tiene Smartmatic, que tiene muchas, ¿no? Que además de diseñar campañas electorales, de hacerse cargo de los procesos electorales, en este caso nosotros entendemos, y creo que es un poco la coincidencia que podemos llegar a tener, es que el gobierno de Mauricio Macri, que había logrado una conquista en las últimas elecciones de la ciudad, logrando imponer el voto electrónico, bueno, ¿cómo lo llevó a la nación? ¿No? Porque digo, una elección digamos, por vía electrónica en una ciudad de Buenos Aires, que si bien es de los distritos más grandes del país, la verdad que no es lo mismo aplicarlo a 24 provincias. Entonces, creemos nosotros que es como una especie de conquista del gobierno, pero digamos a medias, ¿no? Porque si entendemos la relación que hay entre la justicia electoral y el gobierno, que es fluida, también es cierto, bueno, me quedé con sabor a poco, y nosotros entendemos que no, porque digamos, de alguna manera cambiaste, no rotundamente todo, pero pudiste meter un condimento más digital en el asunto. El voto electrónico, un voto que muchos países han descartado después de haberlo aprobado, por ejemplo Alemania. Hoy son muy pocos los países en el mundo que lo usan, de acá en América, Brasil y Venezuela nada más.
De hecho, acá hasta el CONICET creo que había sacado un informe, científicos del CONICET habían sacado un informe diciendo lo vulnerable que era el sistema de voto electrónico, lo fácil que se podía hackear. Totalmente. Bueno, y un dato importante a considerar es que en 2015 Smartmatic se postula para ser la empresa que esté a cargo del sistema de voto electrónico, pero lo rechazan porque no tenía radicación en Argentina y porque no tenía, digamos, los papeles regulados con la AFIP porque acababa de llegar. Entonces la licitación la gana una empresa que se llama Magic Software Argentina. Más tarde sí se registra en Argentina y allí hay algunas irregularidades, por ejemplo, como que se presenta en la categoría de construcción, o sea, como si fuese una constructora. Dice que hace instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y en ese ¿Empleaba momento, mucha gente? Sí, empleaba mucha gente. ¿Daba Tenía laburo? un empleado registrado. Bueno. Entonces hay como varias cosas como que van alertando en sí de la construcción de cómo llega a la licitación en Argentina, ¿no? Sí, lo que es real es que mucha gente, y seguramente más de uno que esté escuchando, le ha tocado la experiencia de vivir trabajar, por ejemplo, yo tengo un caso muy conocido de trabajar, por ejemplo, los días de elección, los domingos, en una sede de estas que hablamos recién de Barracas, contando básicamente el recuento de votos. Esto es un poco lo que va a pasar, es que no lo van a cargar al mismo sistema que lo cargaban antes, lo van a cargar a uno diferente y va a ser, digamos, también diferente cómo va a viajar el telegrama de la mesa hasta el centro de cómputo. Hasta el centro de cómputo. Claro, el trabajo de Smartmatic en realidad es proveer el software con el que se va a pasar, se van a cargar directamente desde las escuelas los datos, ¿no? Sí, en realidad no se cargan directamente, sino cómo viaja la información. Claro. Se escanean las actas y son enviadas mediante notebooks al centro de cómputo. Netbooks que las provee el Ministerio de Educación. Sí, y a la misma vez es importante rescatar que digamos, todo esto no es que solamente lo hace un sistema, sino que la justicia electoral lo que propuso y lo que se va a estar dando digamos, de manera física y concreta es que va a haber no solamente fiscales a la hora justamente de controlar la mesa, de gestionarla, sino también fiscales informáticos, los va a llamar así la justicia electoral, que van a ver, y Smartmatic te da la posibilidad de, no es que estoy vendiendo el producto, pero te da la posibilidad de ver instantáneamente, acto por acto, en vivo, cómo va viajando esa boleta, que no sufra ninguna alteración, o sea que, digamos, no digo que es infalible, pero tiene muchos componentes humanos para que esto no falle. Sí, igual la Dirección Nacional Electoral habilitó la aparición de estos fiscales por todas las críticas que tuvo. Totalmente, sí. De hecho, los simulacros fallaron por la falta de conectividad en las escuelas, por demoras con las netbooks. Sí, o sea, no fue exitoso ningún simulacro hasta ahora y estamos a 10 días de las elecciones. Sí, o sea, ahí hay un montón de cosas que pueden salir mal en el sentido de que, la conectividad en Argentina no es la mejor del mundo ni a palos. No, obvio. Y esto que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de los fiscales que están viendo en el vivo, como que vuelve a reflotar el debate de, bueno, pero el voto es secreto, ¿qué onda? O sea, entré yo y me empiezan a contabilizar a quién voté. Sí. ¿Cómo Igual funciona? no es en vivo, como vos dijiste también. En realidad lo que hacen es mandarte una foto, digamos, del telegrama, te la mandan en un formato y a ellos les llegan otro formato. Entonces es un poco difícil, son las críticas que hacen los informáticos más conocidos. Es difícil seguirle el rastro a eso. Claro. Porque no tendría que ser el mismo formato de archivos. Claro, y encima dijeron primero que ellos lo iban a leer en formato PNG de imágenes. Y después dijeron no, en PDF. Entonces no queda muy claro y hay problemas para auditar el sistema porque es un sistema de código cerrado. Claro, esas son las dos críticas más importantes, digamos, que les hacen los informáticos al software. Que es que entra en un archivo, cuando se envían un archivo, que es archivo TIFF, y sale en PNG o PDF, todavía tampoco se sabe bien eso. Y el código de fuente del software es cerrado, no se sabe cuál es, entonces no se puede rastrear eso. Totalmente. Y de hecho Son las dos creo críticas que se le hacen. de hecho todavía no está terminado el software y eso lo tendrían que haber presentado 30 días antes de las elecciones para que justamente lo auditen los fiscales de los distintos partidos. Lo que dicen ellos es que como es un formato nuevo, como están trabajando con algo nuevo, todavía no está cerrado, pero Sí. faltan. Perfecto, no había forma. No, sí, lo importante también de destacar es que justamente, y establecemos la diferencia por esto,
porque en definitiva la forma manual de cargar los telegramas, eso no va a cambiar. Lo que sí llama la atención es que qué va a pasar en el medio, porque el telegrama sale, digamos, como ya lo conocemos, más de uno nos hemos encontrado con algún telegrama en alguna escuela o lo que sea, o nosotros, como les dije, puedes entrar a la página para ver el telegrama bien concreto, pero sí llama la atención esta cosa de que todo, digamos, no esté justamente tan cerrado. Aparte de la desprolijidad, estamos, bueno, no sé cuándo nos escucharán, pero hoy faltan 10 días para las elecciones, para las PASO, y estamos ante la desprolijidad de no saber cómo funciona el software, aparte de no saber, bueno, quién decidió el cambio de este recuento de datos, ¿no? O sea, ¿se votó, no se votó? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo? Porque se hace en año electoral. Claro. O sea, esta discusión no la deberíamos estar teniendo en un año electoral. ¿Se puede discutir cómo se vota? Sí se puede, claro que se puede. Sí. Ahora, discutirlo en un año electoral con las elecciones arriba. Fuiste muy generosa con lo de año electoral porque ya faltan 10 días. ¿No? Claro, Bueno. en la semana electoral. En la semana electoral, tal cual. Sí, yo creo que además, con respecto a esto, el gobierno se movió rápido y junto a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, junto con los encargados de la justicia electoral, concretamente con Rodrigo Pérez, entre otros, ¿no? Sí, con Rodrigo Contegrand, que es el director nacional electoral, que justamente, digamos, yo creo que la justicia electoral en este caso, y eso, digamos, no por ser nacionalista ni mucho menos, pero ha sido uno de los poderes o uno de los engranajes que jamás le ha dado el brazo a torcer a ninguno de los gobiernos, pero en esta vez como que, bueno, un poco dijeron, bueno, es como que, ¿qué hacemos ante esto? Y yo creo que fue lo más a mano que tuvieron por lo menos para decir, bueno, pudimos incorporar algo digital, que era algo que igual hace tiempo se venía debatiendo. Sí, es uno de los caballitos de batalla de pro, cambiemos y ahora juntos por el cambio. Sí, totalmente, pero creo que la justicia electoral hace tiempo, digamos, si pensamos que en 2017 por primera vez se empieza a dejar el fax de usar, bueno, digamos, evidentemente hay un problema y hay un flagelo que la justicia electoral quiere solucionar. Sí, el tema acá es que se busca, muchas comillas con esto, la modernización del Estado y demás cuestiones. En realidad el voto tiene que ser seguro, secreto, claro, y no rápido es por una exigencia de los medios de comunicación. Y bueno, sí, estaría buenísimo tener todo rápido, pero primero que sea seguro. Igualmente lo de fraude está bastante en discusión, me parece demasiado tirado de los pelos. Es muy fuerte. Demasiado. Claro. Bueno, pero respecto de eso, o sea, una de las cosas que nosotros recién mencionábamos al pasar es quién decidió que Smartmatic, o sea, se presentara la licitación, cómo llega, bla, bla, bla. Sí, hubo una licitación, sí, la ganó Smartmatic, pero más allá de eso, Alconadamón hace en una nota hace algún tiempo un nexo entre Jorge Bonju, hijo, y el gobierno nacional y con Smartmatic. O sea, como que describe él, el periodista de La Nación, que ahí hay un nexo, digamos, de cómo llega Smartmatic a Argentina y todo eso. Sí, igual después está la licitación, digamos, para sustentar la elección de la empresa. Perdón, igual no se licitó en realidad. Correo Argentino contrató directamente a Smartmatic. Que ofreció más, no es que ofreció más plata que los demás, una cosa así. No, el que menos gasto, digamos. Ah, claro, es verdad. La mejor oferta, claro, ponele. Sí, la low cost de los software. La mejor oferta que fue de 16.900 redondeando millones de dólares. Bueno, como si quieren podemos hacer un poquito un repaso de las cosas más concretas que nos deja este acuerdo Smartmatic Gobierno. Smartmatic por ahí es un nombre que les va a quedar muy, muy grabado al que escuche este podcast y también el que se encuentre con alguna noticia por el estilo. Lo concreto es que el sistema permitirá justamente a los fiscales informáticos y a los fiscales de mesa estar presentes en esta transmisión justamente de resultados, y el sistema además deberá proporcionar información precisa, auditable, de todas las operaciones realizadas con respecto a cada telegrama que envía a los centros de cómputos. Como dijimos, localizados en Barracas y en el sur del Gran Buenos Aires, en Monte Grande. También debería existir un proceso de control de eventos y monitoreo. Esta palabra es muy importante, ¿no? El monitoreo de los procedimientos de seguridad lógico que necesita tener una elección de este tipo, digamos, para evitar justamente lo que había dicho Nachito muy bien,
ataques cibernéticos, virus, algún evento anómalo que pueda estar dando vueltas por una red que además... una de las cosas que igual lo de código cerrado, obviamente no somos expertos en la materia, pero un sistema de código cerrado significa que el único que puede intervenir ese sistema, ese software, es el fabricante. Sí, de hecho creo que hasta ver cómo está compuesto el código, porque si vos tenés un código abierto podrías, digamos, ver como una casa ladrillo por ladrillo como está construida. Y además un detalle no menor es que también en coincidencia con esto que pasó, recuerdo yo, en 2017 en las elecciones de Venezuela, que viene la ONU a auditar la elección, justamente van a haber veedores internacionales acá en Argentina, en las PASO y en las elecciones generales, y seguramente en un posible balotaje, porque según las encuestas que manejamos acá en Derivada, digamos, en bambalinas va a haber balotaje. Habrá veedores internacionales para dejar la elección lo más clara posible. Ante eso, bueno, decir que si la caga entonces Smartmatic, tiene a todo el mundo mirándolos. Exactamente. Realmente está muy puesto en cuestión. Y acá doy paso para que hablemos de cuáles son las irregularidades que han ido ocurriendo que nos llevan a nosotros a desconfiar de esta empresa. Pero para mí antes aclaremos lo del fraude, porque se dijo algunos, aisladamente. Bueno. Dijeron, va a haber fraude o puede haber fraude. Y en realidad la mayoría de los expertos informáticos están en contra de eso. Pero básicamente por la razón de que ponele que el resultado del escrutinio provisorio no tiene nada que ver con el definitivo, igual tenés el definitivo, que no es. Claro, o sea... Sería un papelón, sí. Sí, sería un papelón, pero no es que se van a quedar ahí con esos resultados. Claro. Sí, al respecto, Alberto Fernández como que habló en la última entrevista que dio, hasta hoy, hasta hoy. Mañana tendremos otra igual, tranquilamente, así que... con Navarro en El Destape. Roberto Navarro dice que Smartmatic es una empresa que está llamada para enturbiar el proceso de recuento de votos. Eso fue lo último que se habló. Pero también desde la facción de la Baña se habló mucho sobre lo que significaba que Smartmatic viniera y participara de este escrutinio, ¿no? Así que hay ya como desde la oposición por lo menos un criterio común de que es raro. Sí, sobre todo es raro como coincidimos el proceso en el cual Smartmatic llega, claro. ¿No? Llega como una low cost, no hay demasiados oferentes en el mercado de este tipo de sistemas y el gobierno termina, digamos, eligiendo... Está más sucia que una papa. Llega recontra cuestionada y tiene antecedentes de cuestionamiento en muchos países. Entonces, bueno, ¿por qué eligen esta? Tienen un par de casos aislados. Claro, sí. Tenemos un par de ejemplos para citar de diferentes fraudes, ¿no? Así es. Arrancamos, bueno, habíamos dicho al principio del podcast que tuvo una relación como muy estrecha con el gobierno de Hugo Chávez. Sí. Desde el 2004 aproximadamente hasta el 2017, cuando... Se va expandiendo mientras en otros países. Uh-huh. De hecho, se expande hacia Estados Unidos, comprando otra empresa que se llama Sequoia Voting Systems. Eso trae muchas sospechas porque en Estados Unidos dijeron, vamos a dejar que una empresa venezolana se meta en nuestras elecciones. Claro. Entonces empiezan a auditar todo el entramado económico de la empresa y se confirma que no tenía participación, digamos, de gente del Estado. Pero a fin de año de 2006 abandonan el país porque hay todo un debate de las inversiones extranjeras en Estados Unidos y bueno, deciden vender la empresa e irse. Sí, un poco también hay que aclarar que Estados Unidos, como lo hablábamos un poco fuera de aire, tiene el sistema de voto electrónico, pero complementario al sistema de voto manual. Más allá de que también cabe aclarar que en Estados Unidos no se elige directamente al presidente, lo cual también un poco facilita esta cuestión de tener un voto electrónico, porque si no, digamos, ustedes como ciudadanos estadounidenses pueden llegar a elegir un colegio de electores que después elige al presidente. Claro. Y eso se hace por medio de una boleta física, lo cual un sistema te da el ok, digamos, te dice, che, mirá, vos quisiste votar a Trump, sí, ok, listo, yo le doy el ok al sistema validando mi voto. Lo que pasa es que, bueno, digamos, ese sería como yo creo el sistema ideal, ¿no? Diciendo, bueno, que la tecnología acompañe el proceso manual y seguro, porque, digamos, donde podemos poner las manos es lo más seguro. Bien, otras de las regularidades que hubo fueron, por ejemplo, en
el 2012 con el voto electrónico en Bélgica. Ahí también fue bastante compleja la situación, porque igual ya estamos hablando de una cuestión de voto electrónico, no lo que va a suceder en Argentina. Claro, una Pero región en Bélgica, particular, se llama Flandes. Recibieron más de 600 informes de que las computadoras andaban mal en Claro. Bélgica. O sea, tampoco fue un caso aislado. Sí, totalmente. Y tuvieron que pagar una multa de 6 millones de euros por las fallas técnicas del sistema. Y, digamos, habían recibido 40 por el servicio que prestaron. Si es que fue... Un servicio. Sí. Es que le asignaban los votos a un candidato que no los había recibido. Claro. O sea, ese era el problema que hubo. O sea, Fraude, tranqui. básicamente. Claro, sí, tranqui. Ahí sí no fue fuerte la Pará, palabra. ¿eso no era en El Salvador o también? No, en Bélgica también. Ah, bueno. Veo que se equivocan seguido los muchachos. Bueno, por otro lado, después se comprobó en 2017 que en Filipinas, en las elecciones del 2016, que fueron elecciones presidenciales, Sí. o sea, grosso, Eh. también hubo fraude. Claro. Y ahí hubo un entramado también complejo, entonces ahí es donde se dan a la fuga algunas de las personas que estaban... Sí, imputan a 3 ejecutivos de la empresa y a integrantes de la Corte Nacional Electoral Filipina, y uno dio la fuga, o sea, Y bueno, prófugo. sí. Necesitamos ya una serie de Netflix. Los con esto. antecedentes cada vez mejoran más. Claro. Tengo otro dato de 2017 también, que Smartmatic proveyó el equipamiento para unas elecciones en Lombardía, en una región de Italia. Perfecto. Una consulta popular. Y unos días antes, un informático demostró que también era vulnerable el sistema y que habían sido hackeados el software. Totalmente. Pero bueno, hablamos de Smartmatic, la empresa que se va a encargar, no, volvemos a reiterar porque es importante, no es que se van a encargar de establecer el sistema para el voto de nosotros en las próximas PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, ni tampoco en las elecciones generales. No vamos a votar electrónicamente. Lo que sí va a cambiar, y es, me parece que a modo de prueba, porque todos han coincidido que esto, si no funciona, no es que, bueno, pobre Smartmatic va a seguir con nosotros, pobrecito se equivocó. No, es a modo de prueba que por primera vez en la Argentina vamos a tener un condimento tecnológico sumado a que desde 2017 votamos como argentinos con el condimento de transmitir las boletas de manera digital. Lo que cambia ahora es la transmisión de los resultados del correo argentino hasta la mesa de donde se vota. Pero para que nos quedemos tranquilos de que digamos, no altera en ningún momento nuestro voto directo. Lo que sí cambia es la transmisión de resultados, pero que hay que prestarle atención, porque si tenemos varias sospechas a nivel mundial, Argentina no puede ser la excepción, o en teoría debería ser la Por excepción. lo menos tiene algunas complicaciones como esto de la conectividad Exactamente. que hablábamos Claro. antes. O sea, Exactamente. sabemos que tenemos menos dinero para poner, por ejemplo, en infraestructura, en conectividad. Entonces, ¿por qué? Si en Bélgica no funcionó, acá va a funcionar. Sí, O sea, obvio. ¿cuál es el dato que daría que funcione acá bien? No, lo que los países que usaron el voto electrónico determinaron después es que el sistema más seguro es el voto en papel y el voto con la boleta de lista única. Que, bueno, te impide todos los problemas que supuestamente arregla el voto electrónico, como el robo de boletas y esas cosas. Ya no Sí. existiría más y no hace falta migrar a un sistema electrónico Sí. que es vulnerable porque es electrónico. Sí, en definitiva, creo que, y con esto, digamos, un poco cerramos el lapso informativo del podcast y ya nos metemos en un tema más de opinión en base a los datos que acabamos de dar. Lo cierto es que el sistema de voto de boleta única, ¿no? Del papel, muchas veces uno puede llegar a decir, mirá, che, parece vetusto, parece viejo, me suena a que papel, digamos, en un mundo plagado de cosas tecnológicas. Ahora, lo que bien decía Pame fuera de aire es que la tecnología no es neutral, digamos, no es una cosa de que bueno, no, porque yo pongo una computadora, la computadora no va a hacer nada. No, el problema es que esa computadora es maleable. O no va a ser bueno per se también. Claro. Exactamente, digo, no es porque incorporar algo digital te hace bueno, no. Si está manejado por una persona, esa persona es totalmente corruptible como cualquiera de nosotros en cualquier ámbito de la vida. O ni siquiera, sí. habla por Han vos. hackeado muchas cosas que uno podría haber pensado que no sé. Claro. No es que la tecnología per se Sí, no es buena. inviolable. Claro, al contrario, diría que es más violable Más factible que... que- Claro, que Sí, se- sí, lo que pasa es que
creo que está la tendencia, y espero que coincidan conmigo, esta cosa de que Argentina, sobre todo porque tenemos esta cosa de no solamente de mirarnos el ombligo, sino de compararnos con otros países y ver ya algo diferente de otro país, ya significa que es mejor, ¿no? Y que me parece que si uno empezara a ver diferentes cosas de diferentes países, se empieza a ver que en Francia el voto es igual que acá, en Italia el voto es igual que acá, en Alemania el voto es igual que acá. Entonces, no, sí, lo que puede cambiar es lo que decíamos, el tema de las boletas, que eso sí está, unas boletas enormes como tenemos claro, acá. y de hecho hay todo un tema, y seguramente se escucha mucho en la calle, esta cosa de la lista sábana, impide que muchos diputados, o mejor dicho, digamos, reformulo esta acotación, significa que yo no elijo a todos los diputados, elijo al primero y atrás vienen, digamos, los de atrás vienen con él. Claro. Entonces, si yo por ahí mañana voto a Lustó, me puedo encontrar con que tengo un Jacobiti en la lista. Y yo no sé si, digamos, per se o por motus propios, yo lo elijo a Jacobiti para ser mi representante. Entonces, la lista sábana, esta cosa de tener mucho candidato y mucha gente dentro de una misma boleta, te lleva a eso un poco. Y de hecho también es un tema de la elección de los diputados, de cómo se divide. Habíamos hablado de 5.000 votos para el primero. Y es un poco también esto. A ver, todos estos debates son plausibles y son necesarios de darse. Sí, tal cual, sí. Se puede discutir todo, discutamos todo, ¿no? Sí. Pero no. Es como no en un año electoral, cuando se te vienen encima las elecciones y cuando. A ver. ¿Para qué agilizar las cosas? Se supone que debería ser un debate que se tiene que dar en el tiempo, que también la gente tiene que ver con qué se siente cómoda, con el nivel de confianza, porque si realmente Smartmatic no genera confianza, no está bueno que haya una elección. No, totalmente. Y yo creo que para ir cerrando este episodio, digamos, de ninguna manera estamos diciendo que el gobierno ve las encuestas o ve que el panorama está un poco negro y impone el voto electrónico. No tiene esas intenciones, o por lo menos no sabemos, pero digamos, de cara a lo que se viene, yo por lo menos coincido con Ron en decir, ¿por qué tenés que agilizar las cosas en un año que se te viene todo encima? ¿Por qué la desprolijidad? ¿Por qué hacerlo así tan además, tan claro, yo creo que además igual está muy ligado a esta cosa de que hablábamos recién, ¿no? De la lista sábana, de que votamos cada 2 años. Votamos cada 2 años, en realidad no es que elegimos presidente cada 2 años, elegimos presidente, diputados, gobernaciones, intendencias en un año, y después de 2 años elegimos solamente senadores y diputados. Para mí es claramente parte de la plataforma del republicanismo que mantiene el PRO, que es como parte de lo que utilizan como el discurso social, digamos, de bueno, vamos a votar con voto electrónico, la política más transparente y todo eso. Para mí viene de ese lado. Lo que pasa es que cuando vos vas a ver realmente cómo va a funcionar esto, y la verdad es que no suena transparente. No, sí, obvio. No, hay que usar la tecnología responsablemente. Está buenísimo. Hoy podés agarrar y pedir, no sé, un medicamento, que te vayan a comprar algo al súper y vos quedarte en tu casa, pero eso no tiene nada que ver con lo que es votar y con lo que significa una democracia, me parece. Yo creo que también tiene mucho que ver con las palabras que estamos utilizando, ¿no? A la hora de definir estas cosas, ¿no? La realidad se basa en discursos y, digamos, la palabra, por ejemplo, transparente, va mucho más de la mano con algo tecnológico que con algo de papel, ¿no? La idea de fidedigno, estas cosas que, digamos, son palabras nuevas, la dinámica, digamos, palabras nuevas que se van como acomodando a esta nueva, digamos, fiebre tecnológica, o esta revolución tecnológica que estamos atravesando. Lo cierto es que el papel, podemos decir que atrasa. La verdad que no, es algo, digamos, lo concreto, y es algo que nos ha dado las elecciones, digamos, de la democracia, que la verdad que por suerte no somos no tenemos una historia electoral de fraude, digamos, en este tipo de elecciones. Este tiempo, claro. En este tiempo. La tuvimos. Sí la tuvimos, digamos, pero somos por lo menos lo que yo quiero dejar sentado es que somos un país que valora muchísimo la democracia para tomar exactamente este tipo de decisiones. De hecho, bueno, se quiso sacar el voto electrónico, no es que no. Claro. Primero se fue por la ciudad, que ya lo tiene, y de hecho Lustó en 2015 dijo, bueno, en realidad yo ni siquiera sé si efectivamente perdí contra la reta esa elección. No sé, son cosas que... Sí. Pero bueno, ahora fue directamente por el bando de los ganadores. A nivel nacional no se pudo, no se votó, no se pudo votar, y quedó trunco el sueño, ¿no?
Pero bueno, a los casi 35 minutos de podcast, sí, Para Pame. que antes de Sí, cerrar, por quiero favor. decir que bueno, esperamos que además de desdramatizar el tema del fraude, hayamos por lo menos sentado las bases también como para empezar a discutir la tecnología, esto de que Sí, no es ni hablar. neutral, que es política y que nada, todo el tema de la revolución tecnológica parece que hace que la tecnología siempre es sí o sí buena y siempre es de avanzada y siempre te convierte en un país casi del primer mundo y bueno, en realidad no. Sí, digamos, los países del primer mundo claro, también. los hombres y las mujeres tenemos que tener incidencia en eso, digamos, no es Exactamente. que bueno, es súper transparente y es fidedigno porque es digital. No. Exactamente. Bueno, ya, como dije, a los 35 minutos de episodio le decimos adiós a una nueva edición de Derivada Política. Nos pueden seguir en nuestras redes. Sí, que eso nos... lo tenías que decir al principio igual. Sí. Pero bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, en @derivada política en Instagram, @derivada P en Twitter. Nos pueden dejar sus En Facebook, comentarios. Derivada Política. También, todo bajo ese mismo rótulo. No es muy difícil de encontrarnos. Marca registrada. Marca registrada Derivada Política. Y bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Va a estar subido, no sé, el ingeniero acá de Pablo. Cuando va el a estar informático subido? pueda. No sé, tengo que hablar con el sello discográfico que nos. No, en Apple Podcasts, En Apple Podcast. en Spotify, en YouTube y varias plataformas más. Se las debo hoy se las debo. Pero bueno, decimos adiós, cerramos la cortina de este nuevo episodio de Derivada Política. Y nos vemos la próxima, ya con las pasos encima, ¿les parece? Dale, no creo que nos veamos igual, nos escuchamos. Tal vez. Nos escuchamos, exactamente. Hasta la próxima.